Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Grato es estar en la casa del Señor y triste porque está vacía, pero es bueno estar en ella. Hoy día continuaremos con las enseñanzas de la doctrina de la gracia. Hoy día nos correspondería tocar la doctrina de la gracia 2. Y estas no estaría quedando una sola. Para efectos de entendimiento, lo importante es que el mensaje anterior, que tenía que ver con tenemos seguridad, estas doctrinas ayudan a entenderlo de forma correcta. Y la predicación anterior a esa, que tiene que ver con enseñando la verdad, también están todas relacionadas. Para poder entender la profundidad de lo que es Romanos 8:30. Entonces, en esta sesión tocaremos dos temas y nos ayudarán a entender de mejor manera ahora y con la última sesión, el plan redentor de nuestro Señor. El amado Padre es muy bueno y tiene un plan perfecto. Y a esos nos remitiremos cada uno de nosotros. Ahora iremos con esta sesión y tiene que ver con en la anterior era la depravación total. Ahora vamos a tratar la elección incondicional y la expiación definida. Entonces partiremos con la elección incondicional. Mucho antes de que Adán pecara, Dios ya había decretado y determinado la salvación para los pecadores. En la eternidad pasada, el Padre eligió a un pueblo que sería salvo en Cristo. Antes de que el tiempo comenzara, Dios eligió a muchos entre la humanidad a quienes se proponía salvar de su ira. Esta elección no se basó en ninguna fe prevista en aquellos a quienes eligió. Tampoco fue motivada por la bondad inherente. En su lugar, de acuerdo con su amor infinito y su sabiduría inescrutable, Dios puso su afecto en sus elegidos. El Padre dio a los elegidos de su Hijo para ser su novia. Cada uno de los elegidos fue predestinado por el Padre para ser hecho a la imagen de su Hijo y cantar sus alabanzas para siempre. El Padre comisionó a su Hijo para venir a este mundo y entregar su vida para salvar a estos mismos elegidos. Del mismo modo, el Padre comisionó al Espíritu Santo para traer a estos mismos elegidos
a la fe en Cristo. El Hijo y el Espíritu Santo concurrieron libremente en todas estas decisiones, haciendo de la salvación la obra indivisible del Dios Trino. Como el hombre está muerto en el pecado, es incapaz de iniciar una búsqueda de Dios. La elección y predestinación son incondicionales. No se basa en la respuesta del hombre, porque el hombre es incapaz de responder ni quiere hacerlo. Y veremos algunas ideas bíblicas. En Romanos 8, 29, 30. Esta cita ya se está haciendo bastante familiar dentro de los miembros de la iglesia. Yo lo toco mucho porque es fundamental y lo voy a leer de nuevo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora veremos Romanos 9, versículo 11. Y dice así: porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Tenemos otra que está en Efesios 1 del 4 al 6. Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el mismo capítulo 11 y 12, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar
en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Estos textos son claros y nos ayudan a comprender lo que anteriormente acabo de nombrar. Y ahora analizaremos la expiación definida. A lo mejor los términos son difíciles de entender, pero son términos teológicos. Pero ayudan a comprender, ayudan mucho para comprender. En la plenitud de los tiempos, Dios, el Padre, envió a su Hijo a entrar en este mundo caído con la misión de redimir a su pueblo. Nació de una virgen, sin naturaleza pecaminosa, para vivir una vida sin pecado. Jesús nació bajo la ley divina para obedecerla por completo en nombre de los pecadores desobedientes que le habían roto repetidamente. Son pecadores desobedientes que la habían roto repetidamente. La obediencia activa de Cristo cumplió todas las justas exigencias de la ley. Al guardar la ley, el Hijo de Dios logró una justicia perfecta, al cual es contada a los pecadores creyentes para que sean declarados justos, o sea, justificados ¿ante quién? Ante Dios. Esta vida sin pecado de Jesús lo calificó para ir a la cruz y morir en lugar de los pecadores culpables y destinados al infierno. En la cruz, Jesús soportó la completa ira del Padre por los pecados de su pueblo. En esta muerte vicaria, el Padre transfirió a su Hijo todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él. Siendo un sacrificio y cargando el pecado, Jesús murió como sustituto en lugar de los elegidos de Dios. En la cruz, Él propició la justa ira de Dios hacia los elegidos. La sangre de la cruz, Jesús, o por medio de ella, Jesús reconcilió al Dios Santo con el hombre, este hombre pecador, estableciendo la paz entre ambos. En su muerte redentora, Él compró a su novia, su pueblo elegido, de la esclavitud del pecado y la liberó. La muerte de Jesús no solo hizo a toda la humanidad potencialmente salvable,
Tampoco su muerte simplemente logró un beneficio hipotético que puede o no ser aceptado. Jesús en realidad redimió a un pueblo específico a través de su muerte, asegurando y garantizando su salvación. Ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quien murió. La expiación limitada es también llamada redención particular. Cristo tomó sobre sí el juicio por el pecado de los elegidos y de ese modo pagó por su vida con su muerte. Y veremos algunas citas. La primera está en Mateos 1:21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 10:11. Y dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 17:9. Dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Gracias, Padre. Hechos 20:28. Gracias, Señor. Hechos. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Romanos 8:32. Dice así: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos concederá también con Él todas las cosas. Efesios. Cinco. 5:25.
Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Bendita palabra del Señor Jesús. Todos estos textos nos ayudan a comprender la tremenda obra que hizo Dios en cada uno de nosotros. En la medida que vamos comprendiendo todo lo que sucedió en esa cruz, vamos abrazando y despojándonos de todo lo que no le agrada al Señor, entendiendo que es difícil cada una de las situaciones que vivimos, pero el Señor está con nosotros y debemos darle siempre la gloria a Él, porque la salvación de principio a fin es de Él. Es de Él. Él solo nos capacita para entender estas maravillas, sin merecer absolutamente nada, ninguno de nosotros. Pero Él ya lo hizo. Abrace las verdades que se encuentran en estos textos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.